La parábola que escuchábamos de los talentos nos indica que estamos finalizando el tiempo, finalizando el Evangelio de San Mateo. La semana próxima la Iglesia celebra a Cristo Rey, que sería el momento más elevado, como llegamos a la cima de la montaña, de este caminar durante el año. Así que estamos en el anteúltimo domingo. Y este anteúltimo domingo tiene una característica que es la de hacernos ver un poco lo del fin de los tiempos, donde tengamos que arreglar cuentas con el Señor. Es decir, cuando decimos arreglar cuentas, se refiere a toda nuestra vida, a tomar en cuenta qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Pero también, y especialmente este fin de semana, lo que habla el Evangelio es en un sentido económico, justamente porque el talento es una medida económica de los tiempos de Jesús. ¿Qué eran los talentos? Los talentos eran una medida económica que era una fortuna. No había habitante de Israel, a no ser alguno, que pudiera tener un talento, porque quería decir que era un multimillonario, es decir, que eran cifras inalcanzables para cualquier persona común. Eran cifras que se manejaban, para entenderlo, entre los estados. De alguna manera, entre los estados sí se entendía porque manejaban cifras muy altas. Para tener una idea, dicen que Galilea, toda la zona, le entregaba a Roma como tributo más o menos unos 200 talentos. Como si nosotros dijéramos hoy, para decir algo, ¿no? 200 millones de dólares, una cosa así. Que algunas veces nosotros escuchamos, pero no sabemos si existe, no lo vimos nunca. Bueno, un poco así. Se hablaba entre los israelitas de los talentos, pero no es que lo tuvieran, ninguno tenía esta cifra. Así que haberle dejado 5 talentos a uno, 2 a otro y 1 a otro, no es que le dejó poco, le dejó fortuna. ¿Qué eran los talentos entonces para que nosotros entendamos? Cada un talento era más o menos 6.000 denarios, es decir, 6.000 salarios de cada día, como si nosotros dijéramos lo que gana un asalariado durante 16 años. Más o menos esa era la cifra. 16 años, si nosotros sumamos todos los sueldos de cada año y los ponemos todos juntos, es una cifra apreciable. Y si son 2 talentos, son 32 años de trabajo. Y si son 5 talentos, no alcanza la vida. Es decir, que estamos hablando de cifras muy grandes. ¿Qué nos dice entonces la palabra de hoy? Que el Señor nos ha confiado a nosotros así, cifras, porque en definitiva lo que nosotros hemos manejado durante nuestra vida es un poco eso. Si nosotros pusiéramos en un solo lugar lo que hemos ganado en toda nuestra vida, y no sé, sería un volumen más o menos considerable. Bueno, Dios nos dice, ¿qué hiciste con todo eso? Porque yo te lo di. Es decir, que hay una responsabilidad en lo que Dios nos ha confiado. Y la responsabilidad es concreta y se nos pedirá cuentas. Es decir, que tenemos que estar listos cada día de nuestra vida a que el Señor nos diga, bueno, ¿y qué hiciste con todo esto? Acá están las cuentas, a ver.
Así que hay una responsabilidad muy importante. Nosotros le dimos a la palabra talento otro sentido, un poco más amplio, un poco más espiritual, si queremos, en el sentido de dones, de virtudes, y sí, le pusimos la palabra talentos. Había un programa hace no mucho tiempo que decía Talento Argentino, ¿se acuerdan? Había gente que iba allí y mostraba un poco las virtudes que tenía, los dones, para cantar, para bailar, para zapatear, para hacer magia, para lo que sea. O sea, cómo han invertido en los dones de Dios. Así que de esto se nos pedirá cuentas. Yo pensaba cuando estaba meditando sobre el Evangelio de hoy, algo que me pasó cuando era muy niño. En el tiempo de la escuela primaria había una campaña que se había hecho a nivel nacional, donde se nos decía a los chicos que teníamos que ahorrar, porque el ahorro era la base de la fortuna. Y entonces la campaña consistía en que la caja de ahorro, que la manejaba en esos tiempos el correo, la caja de ahorro era algo que se nos incentivaba a los chicos, que teníamos que ir ahorrando pesito a pesito, y el día de mañana tendríamos algo como para hacer alguna compra importante, algún aporte a la casa, etc. Y entonces los chicos íbamos juntando. Semana a semana nos daban una estampilla y íbamos llenando esa libreta de estampillas, se iba sumando y cada semana iba creciendo, cada mes, cada año, esa libreta de ahorros. Entonces, claro, iba pasando el tiempo y parecía una cosa importante lo que habíamos ahorrado. Y resulta que un día, no sé, las peripecias del gobierno o los gobiernos nacionales, un día dijeron, bueno, lo que tenés ahí no sirve para nada. Chao. No comprás ni unos caramelos. Se perdió todo lo que habíamos, el esfuerzo, todo lo que habíamos ahorrado. Así que no solo hay que tener en cuenta esto de que Dios nos ha dado talentos, incluso económicos, sino también que estamos en Argentina. Y que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento de la historia. Como decirte, bueno, todo esto no sirve más. Esto que tenés en el bolsillo ya no corre más. Vamos a empezar con otra historia. Y te quedás así mirando qué pasó acá. Bueno, se nos va a pedir cuenta, ese es el tema. Y va a llegar esto inexorablemente. Hay dos palabras que yo tomaría de la lectura de hoy. La segunda lectura dice así: nadie podrá escapar. De esto nadie se podrá escapar. Así que prestemos mucha atención porque no hay excepciones. Y lo otro que dice también la palabra, también muy fuerte, es lo que le dice al servidor que tenía un talento y que lo escondió, lo enterró, y llegado el momento le dice: acá está el talento que me diste. ¿Qué le dice el Señor a esa persona? Servidor inútil. Inútil. Yo no sé si hay un insulto más fuerte para alguien que le digan inútil. Si nos lo dice uno como nosotros, nos enojamos de por vida. Y si nos lo dice Dios, inútil. Yo creo que la palabra más fuerte que he encontrado yo en las Escrituras, que Dios le dice a una persona: servidor inútil. Entonces pensemos esto, porque es como decir, bueno, hay que poner las barbas en remojo, decimos nosotros, porque hay que prestarle atención que nuestra vida es limitada y que Dios va a pedirnos cuenta de qué hicimos con ella, porque el mismo Dios nos la ha regalado, nos la ha entregado y nos ha dado los talentos. ¿Qué hicimos con nuestros talentos? Yo no tengo ningún talento. ¿Cómo? Dios nos ha dado talento a cada uno, y no para que lo
usemos para nuestro provecho simplemente, sino para el servicio de los hermanos, especialmente de aquellos que son los más necesitados. Así es la cosa. Así que bueno, hoy miramos la palabra, escuchamos con atención y también pedimos al Señor nos haga descubrir todo esto, justamente porque después, al final de los tiempos, nos va a pedir cuenta de todo lo que el Señor nos ha dado. Y ahora vamos a hacer, junto con toda la comunidad, unos bautismos donde vemos cómo Dios ya empieza a entregar los dones desde muy niños a cada uno de nosotros. Nos ponemos de pie.